Bueno, voy a tratar de avanzar, hermanos. Nos queda poco tiempo, creo, pero espero que me tengan un poquito de paciencia. Vamos a orar y poder iniciar lo que corresponde esta semana en hablar en cuanto al atributo, un atributo más de Dios. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre, te agradecemos en esta mañana. Eres el Dios fiel y bueno. Y usted ha sido todopoderoso en todo aspecto de nuestras vidas, siempre ha estado a nuestro lado. Y gracias, Jesús, por este nuevo día que nos das, y gracias también por celebrar, Señor, y recordar la memoria de tuya, Señor, la cena que hemos compartido, y también, Señor, tu palabra en la cual hoy queremos alimentarnos. Padre, te doy gracias, y Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, un atributo más para poder ver uno de los atributos más de nuestro Señor, de Dios Todopoderoso. Hoy quiero hablar del atributo de la sabiduría. Entonces, sin más preámbulo, hermanos y hermanas y amigos, Dios es sabiduría, ¿sí? Así le he puesto, hermanos, el título para entender. Y la sabiduría en el concepto humano que la humanidad le ha dado, si buscamos en un diccionario, está relacionado, se define como el grado más alto del conocimiento. Y la verdad que sí involucra muchas cosas. Pero este concepto humano, hermanos, en el tema de esta tierra es limitado para definir la sabiduría de Dios, ya que Dios es más grande que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Entonces, podríamos pensar, hermanos, ¿qué es la sabiduría de Dios según la Biblia? Y según la Biblia, hermanos, mirando en todo el contexto de la Biblia, hasta donde nos da luz la palabra del Señor, es una combinación, diría yo, hermanos, y es lo que revisaba en algunos libros, de su omnisciencia y su omnipotencia. Entonces, si lo combinamos estas dos cosas, podemos tal vez llegar a comprender en nuestra mente limitada lo que es Dios en sabiduría, ¿sí? Y la verdad, hermanos, que quedamos muy pequeños a entender que Dios es la sabiduría, ya que conocer la omnisciencia de Dios y la omnipotencia no somos Dios nosotros, solamente Él lo sabe y lo conoce. Entonces, la sabiduría es un atributo absoluto de Dios que solamente Él posee. Y en Romanos 16:27, si buscamos en nuestras Biblias, hermanos, en Romanos 16:27, dice, al único y sabio Dios. Por eso decía, hermanos, que el atributo de la sabiduría es un atributo que solamente Dios lo posee. Y por eso que Romanos dice, al único y sabio Dios. Pensando en este concepto, hermanos, y mirando un poquito el tema de Dios, que es sabiduría, yo quería enfocar, hermanos, hay muchas partes de la Biblia en la que podemos hablar para mostrar que Dios es totalmente es sabio, es un atributo que solamente Él posee. Pero quiero limitarme, hermanos, en dos aspectos de la Biblia. En cuanto al inicio de la Biblia, de la creación, en la creación, y lo otro, hermanos, en la redención de Cristo. Si miramos estas dos cosas, hermanos y amigos, podemos ver y entender, tal vez en lo que concierne a nuestra mente, entender la sabiduría de Dios. Y esto se ha mostrado, se ha expresado en estas dos partes, hermanos. Y la primera parte es que la sabiduría de Dios se expresó en la creación del universo, ¿no? Hay mucho tema de qué hablar. Para empezar con las teorías de la creación, cosas que no sirven, cosas que no han sido demostradas, y valga el nombre nada más mismo, hermanos, que dice la teoría, ¿sí? Nada en la práctica. Hoy salió un informe en estos días de que algunos científicos, grandes científicos, han encontrado, ¿cómo se llama? Algunos indicios dicen de que han sido bombardeados, que vino a bombardearse de meteoritos y trajeron una sustancia que se denomina etanolamina, que posee algunos componentes de la estructura humana, y entre ellos decía pues el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, que dicen que son parte de nuestro cuerpo, pero no lo conforman todo, ¿no? Y son teorías, hermanos, que nunca han llegado a demostrar nada, para los que quieren un poquito pensar en la teoría de la evolución y etcétera, etcétera, cosas así. Pero Dios lo muestra en su contexto cómo ha sido creado el hombre. Por eso el Salmo, hermanos, cuando hablamos en la sabiduría de Dios que se expresa en la creación, miremos el Salmo 104:24,
Si tienen una Biblia, vayan buscando y acompañándome con los versículos, hermanos, y miramos un poco que esto es algo práctico en la cual Dios nos muestra cómo hemos sido creados, cómo el universo fue creado para la gloria del Señor, dice la palabra también de nuestro Dios. Salmo 104, 24 dice, cuán innumerables son tus obras. Desde ahí no pensamos, hermanos. ¿Cuántas obras? Innumerables, dice la Biblia. Entonces, si miramos, ya nosotros no podemos contarlas, en otras palabras, porque Dios es el Dios sabio, y ha hecho cosas maravillosas, innumerables, que nuestra mente no podría contar ni calcular, ¿no? Y luego dice, refiriéndose ahí nomás, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Es decir, ninguna obra del Señor, de aquellas que son innumerables para nosotros, Dios lo sabe, sí, los tiene contados, incluso las estrellas que son más altas que la arena del mar, y nosotros apenas alcanzamos a contar unas cuantas, ni siquiera lo podemos contar en el cielo un día despejado, ¿no? Y Dios dice que todas ellas lo ha hecho con sabiduría, y a cada una lo tiene por su nombre, dice la Biblia incluso, ¿no? La tierra está llena de tus beneficios, o sea, Dios no solamente los creó, aquellas cosas innumerables, sino que, hermanos, los ha llenado de beneficios. Tiene la bendición de Dios para que todo transcurra y se forme y esté hecho, hermanos, de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, el Salmo 104 nos muestra claramente el poder de Dios en sabiduría. Dios es sabio. Entonces, hermanos, su conocimiento de Dios, o decir, su sabiduría de Dios, es el más alto y profundo en todos los temas y ciencias que podamos imaginar. Cada vez que el hombre o hombres se reúnen, científicos, grandes hombres de la Biblia, de esta tierra, y en la Biblia misma, hermanos, cada vez que ponen a investigar algo y descubren algo, ya Dios lo había creado. Entonces hay muchos misterios en los cuales el hombre busca investigar, pero Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Y Dios es quien da la sabiduría al hombre para descubrir las cosas que Él ha creado. Por tanto, Dios es un Dios plenamente, totalmente sabio. Si meditamos un poquito en la creación, hermanos, en la forma en que cada cosa funciona, en todo aspecto, ¿sí? En todo aspecto, desde el hombre, animales, plantas, etcétera, etcétera, hermanos, podemos ver que cada cosa funciona perfectamente. No hay casualidad. Entonces, si meditamos en algo así, hermanos, en toda la creación, diríamos que un ser tan inteligente pudo haberlo creado. Y ahí en Proverbios 3:19 nos dice, hermanos, Proverbios 3:19 nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La Biblia una vez más muestra, hermanos, el poder, el Dios maravilloso que tenemos, el Dios de la omnisciencia y el Dios de la omnipotencia, el Dios que es la sabiduría. Dios, su atributo es sabiduría, Él es sabiduría. Y dice ahí, Jehová con sabiduría fundó la tierra. No lo hizo cualquier ser. Lo hizo, hermanos, nuestro Dios todopoderoso. Y lo hizo con sabiduría. Por eso es que las cosas funcionan perfectamente, hermanos. Si algo saliera de su orden en todo lo que es el mundo, hermanos, se viene una catástrofe, ¿sí? En toda la tierra. Y dice que afirmó los cielos con inteligencia, es decir, toda la creación de Dios está englobado, se engloba, hermanos, en la sabiduría de Dios. Si miramos un poquito en el hombre, refiriéndose a la Biblia acerca del hombre, en el Salmo 139, voy a citar algunos versículos bíblicos, hermanos, porque la Biblia tiene que mostrarnos y enseñarnos que Dios es sabio. Y la palabra de Dios es sabia porque el que nos da es el que escribió, sabio es Dios. Salmo 139, 13, 14. El Salmo 139, 13, 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, está refiriéndose a nuestra creación, a nosotros, ¿sí? Él nos ha formado en el vientre de nuestra madre, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Yo me ponía a pensar, hermanos, tal vez los que han estudiado un poco, quizá alguien de medicina, o algo relacionado a la medicina, bueno, la carrera, la mía es algo relacionado y podemos ver que cada órgano, hermanos, cada célula, siempre lo he dicho,
funciona de tal perfección que si una célula empieza a malograrse, empieza a fallar todo el órgano. Y cada cosa funciona, hermanos, el corazón, los pulmones, nuestro cerebro, funciona, hermanos, si nos ponemos a pensar, es una realidad tan grande, ¿no? Bueno, hermanos, tal vez a modo de poder poner una ilustración, con el respeto que se merece en mi familia, una vez estaba en Lima con mi suegro, y mi suegro ha sido médico, ¿sí? Pero lamentablemente la vida le ha tratado a veces mal de pequeño y se volvió ateo. Y yo le prediqué el evangelio y él me argumentó diciendo muchas cosas desde el punto de vista que él había tenido, tiene su conocimiento de ser ateo. Y yo le dije, lo único al final concluí terminándole diciendo, y lo dejé callado, creo que Dios iluminó. Le dije, usted siendo médico, habiendo estudiado cuántos años, cada reacción, cada forma y estructura de una célula, de un órgano, de cómo funciona y cómo la medicina actúa, pueda negar que hay un Dios tan poderoso que nos ha formado y que Él tiene el control de nuestra vida y que cualquier rato nos da la vida y cualquier rato nos quita la vida. Entonces, no había más persona que podía cerrarse mirando a la ciencia cómo actúa nuestro cuerpo, ¿no? Entonces se puso a pensar y le dijo, no sé qué piensa acerca de eso. Y se quedó callado, ¿no? Y ahora sigo orando, hermanos, de que él un día venga a los pies de Cristo. Y la verdad, hermanos, en los últimos tiempos, y sobre todo en estos últimos días, mi suegro ahora respeta incluso cuando oramos, él ya sabe, tiene respeto hacia las cosas de Dios y ya se ha vuelto más sensible a las cosas de Dios. Y Dios mediante, hermanos, es una cosa que nos hace pensar que no hay persona que niegue la creación de Dios que al final termine reconociendo a Dios. Aún en su lecho de muerte, la gente va a clamar por un ser más superior, y ese ser superior es Cristo Jesús. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, cada cosa iba formando, hermanos, cada célula, desde que éramos embrión, desde el cigoto, ¿no? Y luego el embrión ha sido formado, porque Dios ha querido que tengamos las características que tengamos. Por eso es que Dios es sabio. Hermanos, cada parte de nuestro cuerpo funciona perfectamente, porque Dios es sabio, así los ha creado, hermanos. Y si miramos más aún, ¿no? En nuestras huellas digitales, todos tenemos una huella digital diferente. En toda la historia, desde Adán hasta los últimos días, hermanos, no hay una huella digital que se repita. Entonces, ¿qué más podemos ver de la sabiduría de Dios y del poder de Dios? Dios es inmensamente sabio, hermanos. No llega a comprender nuestra mente. Y si miramos los animalitos, es otra reacción que nosotros podemos ver. Las plantas, hermanos, ¿quién no ha cogido una flor y se ha puesto a mirar su belleza? O se ha puesto a admirar la belleza de la creación en las flores, ¿no? Y es perfectamente cómo las flores se pintan de colores, hermanos. Los montes, los valles, si pensamos un poco en toda esa creación, los ríos, hermanos, cómo alimentan, cómo dan vida. Los mares, el sol mismo, que si dejara de funcionar el sol, la tierra moriría. Pero Dios tiene el control. Si miramos la luna, hermanos, tiene su función. Las estrellas, las estaciones del año, todos sabemos que determinado mes ya va a cambiar, se van las lluvias, viene el verano, viene el sol, y miramos todas estas cosas, hermanos, en el conjunto de la creación, podemos llegar a concluir, hermanos, que un ser tan extraordinario, con una tremenda sabiduría, pudo haber creado todas estas cosas. Y ese ser maravilloso y perfecto y extraordinario se llama Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que se representa en la Biblia como el yo soy. Y 1 Timoteo 1:17 dice lo mismo que decía Romanos al inicio cuando yo leía. El único y sabio Dios, Él es el único que lo ha creado. Él es el único sabio, Dios todopoderoso, que ha creado todas las cosas, que puso la creación en cada espacio, en cada lugar, para que funcione y nos dé la bendición de tener, hermanos, también de poder vivir y tener la vida en esta tierra. Y en Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y su entendimiento. Entonces, hermanos, podemos verificar y comprobar a la luz de la Biblia, aunque la ciencia es buena y alguna ciencia que es mala, la ciencia lo quiera negar, la creación de Dios, pero vemos que en la creación estaba la sabiduría de Dios, Dios obrando en su sabiduría en crear todas las cosas. Al final de la creación, cuando Dios creó todas las cosas y se puso todo en orden, hermanos,
Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, no dicen unas cositas, sino todo, o algo se le pasó por ahí está englobando todo en general. Esta palabra hay que relacionarlo, hermanos, para no entender que alguna cosa se creó de por casualidad, sino acá dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Cuando una cosa sale bien es porque hubo sabiduría, conocimiento, inteligencia. Y nuestro Dios, que tiene el atributo de la sabiduría, había creado todas las cosas y todo lo que había hecho era bueno. Entonces, si miramos, hermanos, hoy en día, todo lo que hay en la creación es bueno, aunque por causa de nuestro pecado, la tierra, hermanos, ha sufrido una transformación. Y dice la Biblia también que la tierra clama la venida del Señor, espera la venida del Señor para que sea transformada también. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios es sabio. Y lo que miramos en este primer punto, hermanos, en cuanto que Dios mostró sabiduría cuando creó, cuando hizo todo el universo. La sabiduría de Dios se expresó en la creación del universo. Y el otro punto, hermanos, que quisiera tocar esta mañana es que la sabiduría de Dios se expresa en la salvación. Son dos acontecimientos en la cual, hermanos, podemos aterrizar, por llamarlo así, llegar a una conclusión de que Dios es sabio, tiene el atributo de la sabiduría y no hay Dios como el Dios que tenemos, no hay Dios tan grande como Él, ¿sí? Que pueda hacer las obras, dice la canción, ¿no? Y no es con espada ni con ejército, más es con su Santo Espíritu, en la sabiduría que tiene el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y para esto, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 24. Bueno, si quisiéramos leer del 17 al 24 está bien, pero yo quiero leer nada más, hermanos, del 21 al 25. La sabiduría de Dios se expresa en la salvación. 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer el 21 al 25. Acompáñenme, hermanos, ahí tienen una Biblia. Dice la palabra de Dios, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este es el versículo que enlaza, hermanos, en cuanto a la creación y a la salvación. Dios se mostró en toda sabiduría y esplendor por medio de la creación. Y ahí dice Pablo, hermanos, puesto que el mundo no lo reconoció a Dios a través de sus obras que manifiestan su sabiduría, las obras que Él hizo en todo el aspecto de la creación y en otros aspectos también, hermano, en todo lo que ha hecho. No lo reconoció, ¿sí? Y entonces Dios, al ver esta realidad de nuestra incredulidad e ingratitud, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y dice la locura de la predicación. Qué interesante, ¿sí? Luego sigue el versículo 22 para entender. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, Dios agradó, a la luz de estos versículos, a Dios le agradó salvarnos mediante la locura de la cruz, que es, así lo dice, que es la locura de la predicación, de la salvación. Le agradó a Dios salvarnos por esta locura, ya que el mundo menospreció su sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Dice ahí la Biblia, es Cristo Jesús, es la predicación, es el evangelio, hermanos. Y en ahí nomás Corintios, el versículo 30 de este mismo pasaje dice, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, este versículo nos muestra que toda la obra de Cristo, estoy diciendo toda la obra de Cristo, hermanos, lleva el sello de la sabiduría de Dios. Está sellado. Con esto nos demuestra, está confirmado que en la obra de Cristo Jesús está la sabiduría de Dios, porque Él quiso salvarnos mediante la cruz de Cristo Jesús. Ya que en la cruz del Calvario, dice el versículo 30, está la sabiduría, ¿sí? Está la sabiduría, dice la palabra de Dios, está nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención.
¿Qué más podemos entender, hermanos, acerca de esta realidad de que Dios es un Dios sabio? No podríamos negar la sabiduría de Dios al darnos a su Hijo amado Jesucristo para que tengamos la justificación, la santificación y la redención de nuestra vida, hermanos, que pecadores como nosotros lleguemos al cielo. Tal vez, hermanos, esto quisiéramos pensar, de que los judíos pedían señales, ¿sí? Para entender, comprender un poco más de Dios, para creer en Dios. Y los griegos buscaban, dice la Biblia del Señor, sabiduría. Hermanos, lo que podemos ver es que para este tiempo, como hoy en día también, la gente, igual que los griegos, no querían entender el Evangelio, no querían acercarse a Dios, y era para ellos sus tiempos, los griegos, los grandes pensadores, los grandes filósofos de ese tiempo, y que tenían tanta idolatría también, tanto aquellos que no creían en Cristo como los griegos. Pensar de que un Dios tan poderoso como se manifestaba y se veía en las obras, pueda entregar a su Hijo para que muera. Ningún Dios, en su creencia de ellos, en su idolatría, ningún Dios puede dar a su Hijo para que muera en reemplazo de alguien. Pero Dios, en su sabiduría, hermanos, que es para ellos fue una locura, que cómo entender que un Dios tan poderoso al cual se predicaba pueda dar a su Hijo y que muera, ¿no? Por los pecadores, por los malos, por sus enemigos. Y es algo que no cabía en su conocimiento, porque nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, hermanos, es limitada. No podemos entender a un Dios tan grande en su sabiduría. ¿Y cómo podemos aplicar todo este contexto, hermanos, en cuanto que Dios expresó sabiduría en la creación y en nuestra salvación? Y para entender un poquito, quiero ilustrar un ejemplo, hermanos, y de ahí abarquemos a cualquier aspecto de nuestra vida, lo que estemos mirando en este punto en cuanto a la creación y a la salvación, que para nosotros sería un poco contradictorio para el hombre mirar, y que contradice la ciencia, y el hombre contradice la creación y contradice aún todavía, hermanos, la salvación de Cristo Jesús. Pero quiero pensar un poquito en un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Cierto día un niño tenía un juguete, su papá se le había regalado, y este niño utilizó mal el juguete y malogró el motor de su juguete. Al ver que estaba malogrado el juguete, fue a buscar a su padre, porque sabía que su padre era curioso y arreglaba las cosas, tenía habilidad de arreglar las cosas. Entonces quería que el motor de su juguete otra vez llegue a funcionar. Y también sabía el niño que su padre siempre le apoyaba y nunca le negaba las cosas. El niño, en el camino a ir a su padre, se acordó que había visto que siempre su padre tenía un cajón de herramientas. Entonces dijo, voy a apresurar las cosas, y fue el niño al cajón de herramientas y tomó un destornillador, y fue a su padre orgulloso y le mostró, ¿no? Y le mencionó de que había malogrado el juguete, pero que ahí tenía ya el destornillador para que pueda arreglar su juguete. El papá miró con ternura a su hijo y le tocó la cabeza, como quien decir, bueno, está bien lo que quieres hacer, ¿no? Con cariño, con amor, con aprecio, el padre lo trató y le dijo, pero ¿sabes qué, hijo? No es el destornillador adecuado, y además necesitamos de otras herramientas también para poder acomodar. Fue el padre, tomó las herramientas adecuadas y arregló el juguete. Hermanos, con esto, ¿qué quisiéramos llegar a pensar en la aplicación de nuestras vidas en cuanto a respetar la sabiduría de Dios para nuestras vidas? En que a veces nosotros y el hombre y nosotros actuamos como este niño. Creemos tener la idea de cómo actuar, de cómo debe actuar Dios, qué medios debe emplear, y sugerimos a Dios lo que debe hacer. Así nos comportamos a veces, en todo aspecto de nuestra vida, más aún si estamos en los problemas y en las dificultades. Nosotros vamos a Dios y imaginamos y pensamos tener la idea de cómo debe actuar Dios. Tú debes actuar así, Dios, y debes emplear estos medios, y te sugerimos que hagas esto. Y un poquito pensando en el medio de aplicación en nuestras vidas, hermanos, cuando estamos en las dificultades, ante un Dios que es sabio, ¿sí? Que Dios tiene este atributo que es sabio, a veces hacemos estas tres cosas. Pero ¿qué debemos corregir en nuestras vidas, hermanos? Estas tres cosas debemos corregirlo, ¿sí? Porque muchas veces lo que nosotros imaginamos o proponemos, actuamos igual que los niños, no igual que el niño, no es la herramienta adecuada. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, y vamos a Dios en oración, que es bueno, y le decimos, Señor, quiero que hagas esto y lo otro cosa.
Y no es así exactamente, hermanos. Actuamos como el niño, ¿no? Ya malogramos las cosas, vamos al niño, de nuestro Padre, que es amoroso y siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios, haz lo que yo quiero. Y no es así, hermanos. Debemos más bien con humildad, lo que debemos hacer es presentarnos delante de Dios con humildad y simplemente dejar nuestros problemas y dejar que Él escoja las herramientas. Señor, estoy pasando esta situación y como decía Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Porque a veces nos aferramos de que yo quiero que salga así y no sale así, ya es desánimo para el creyente, ya desánimo para tu vida, porque no, Dios no hizo lo que tú querías. Entonces, tomamos el destornillador equivocado, cuando debemos dejar que Él tome las cosas que son adecuadas, hermanos. Porque recordemos que Dios es sabio, Dios es sabio. Y si Él es sabio, hermanos, ¿con qué debemos ir nosotros? Simplemente a los pies de Cristo y decir, Dios, estoy pasando esta realidad, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Lo que decía Cristo Jesús, su última oración, hermanos, es maravilloso, nos enseña grandes cosas. Entonces, hermanos, porque cuando Dios va a actuar, Él utiliza circunstancias y recursos que nosotros no hubiésemos escogido ni imaginado. Él actúa con sabiduría. ¿Cuántas veces yo me ponía a pensar antes de escribir esto? Que yo me he equivocado igual que este niño. He querido que Dios hace esto y por acá y voy a dar una ayudadita a Dios y que no sé qué. No, hermanos. Muchas veces lo que sí podemos hacer es orar, leer la Biblia y seguir orando, hermanos, que Dios actúe. Y muchas veces nosotros hemos pensado que la solución debe ser de determinada manera, la situación. Y decimos, así debe arreglarse. Y Dios, que es sabio, Dios en su sabiduría, hace las cosas diferentes. Miremos, si no, hermanos, un poquito en cuanto a nuestra salvación. En la sabiduría del hombre, la muerte se vence con la vida, ¿no? Porque es lo contradictorio. Entonces, vuelvo a decir, hermanos, en la sabiduría de nosotros como hombres, la muerte se vence con la vida, es lógico. Pero en Dios, en su sabiduría, hermanos, venció la muerte con la muerte. Es algo descabellado para nosotros porque no entendemos, no somos sabios. Pero en la sabiduría de Dios, Dios venció a la muerte con la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Satanás había pensado que había destruido la obra de nuestro Dios, pero era la victoria, hermanos, cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. Porque tal vez tiempo muy corto antes de morir, Cristo anunció a sus discípulos que Él era la vida, ¿sí? Y que en Él estaba la vida. Pero sin embargo, un tiempo más, unos días más, unas semanas más, Él murió. Entonces era un poco contradictorio para la mente y el conocimiento del hombre. Pero recuerda que Dios en sabiduría actúa de diferente manera que nosotros, porque sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos son más preciosos y hermosos que nuestros caminos y son más sabios, hermanos. Quiero ir terminando, hermanos. Dios es sabio, Él siempre hace las cosas perfectas en el momento oportuno. Él nunca llega tarde, hermanos, y en el momento oportuno, y siempre usa los mejores medios para dar solución a nuestros problemas y para mostrarnos que Él es el Dios sabio. Dios sabe lo que hace. Por eso la Biblia dice acerca del Señor, bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo. Entonces, ¿qué es la sabiduría, hermanos? Simplemente terminamos en este punto diciendo, y tal vez en una definición, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es Dios. La sabiduría es Dios. Y su sabiduría, hermanos, hemos visto que se expresa en la creación, en la redención de nuestras vidas, de nuestra salvación, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que está haciendo y en todo lo que hará. Lo que es oculto para el hombre y la sabiduría humana limitada que tenemos nosotros, para Dios no lo es. Y para poder explicar, tal vez, hermanos, lo que es la sabiduría de Dios y la del hombre, si lo pusiéramos en una balanza, la sabiduría de Dios por un lado y la sabiduría del hombre por otro lado, es como tratar de meter todo el agua del mar en un vaso de agua para entender lo que es la sabiduría de Dios. Intentar meter toda el agua del mar en un vaso de agua. Imposible, ¿sí? Pero la sabiduría de Dios. Hermano, imposible, así se conocimiento de vamos a pensar, hermanos, entonces que Dios, y terminamos con esto pensando de que nuestro Dios en todos nuestros caminos
Si andamos de la mano de Él va a actuar con sabiduría en nuestras vidas, porque Dios es sabio. Y todas las cosas que se hagan a nuestro alrededor, estará aplicada la sabiduría en nuestras vidas. Y no hay mejor, yo que buscaba una conclusión para explicar y no lo encontraba exactamente para buscar una conclusión, pero al final en la Biblia lo encontré, hermanos. En Judas 1:25 leo este versículo y oramos, hermanos, para terminar este atributo de Dios. Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios. Esta es mi conclusión, hermanos, y qué mejor con versículo bíblico. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1:25. Acá hacia el final de la Biblia, hermanos, antes de Apocalipsis, y amigos se pueden pensar en este versículo, y ahí quisiera terminar, hermanos, con esto pensando, que al único y sabio Dios sea la gloria, la majestad, el imperio, potencia, ahora, y no dice hasta mañana, sino por todos los siglos, por la eternidad. Amén. Oremos, hermanos, porque Él es el único sabio, nuestro Dios. Oremos. Señor Padre del cielo, Dios bendito, te agradezco, Señor, porque te has mostrado que eres el Dios con este atributo maravilloso de la sabiduría. Padre, yo no puedo explicarlo, no puedo a veces entender, quizás comprendo lo mínimo, Señor, pero tú eres el Dios sabio. Y esta mañana yo me gozo, Señor, al mirar la creación, todo lo que está a nuestro alrededor, los árboles, las plantas, los animales, mi cuerpo mismo, Señor. Veo que tú eres un Dios perfectamente sabio y lo has creado para beneficio de nosotros, para poder vivir en esta tierra en orden. Y gracias, Jesús, porque todo lo has hecho pensando en nosotros también, Cristo Jesús, y para que usted reciba la gloria de nuestras vidas también, Padre bendito. Y gracias por la salvación. Gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz del Calvario. Esa es la sabiduría más preciosa que hemos podido encontrar, Señor, que usted ha mostrado hacia nosotros. Que en la cruz del Calvario nos has justificado, nos has santificado y nos has redimido, Señor, para que podamos estar en la gloria que usted nos ha preparado. Y eso es solo un Dios tan sabio como tú lo has podido hacer, Señor, en la cruz del Calvario. Porque nosotros merecíamos el infierno, pero usted ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado, Padre, para que nosotros estemos en el cielo contigo, pero por la sangre de Cristo Jesús y no por mérito nuestro o por sabiduría nuestra, sino que usted ha sido bueno con nosotros en su sabiduría para poder llegar nosotros al cielo por la sangre de Cristo Jesús. Esta mañana, Señor, como termina este versículo, Señor, dándote gracias, gloria, majestad, imperio, potencia, Señor, te dejamos todo a ti, Señor, porque eres el único y sabio Dios, el único y sabio Dios. Te alabo, Padre, por esto que has mencionado en la Biblia y que nos has enseñado que tú eres el único sabio y a quien alabamos, y a nosotros nos queda nada más delante de usted, a un Dios tan poderoso, tan sabio como eres tú, Señor. A nosotros nos queda solamente humillados a tus pies, adorarte y alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Y amén en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.